Sí, buenos días, queridos amigos, queridas amigas de Madrid Foro Empresarial. Bienvenidos a este 9º aniversario de Madrid Foro Empresarial, que lo vamos a celebrar, como sabéis todos, con la presencia de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, a quien agradecemos ya su presencia con nosotros. Agradeceros a todos vuestra presencia esta mañana en este abarrotado salón, el invitado lo merece, y de una manera muy especial agradecer a Ibercaja. Un año más y desde el principio ha apoyado a Madrid Foro Empresarial, agradecemos su apoyo. Y también queremos agradecer a Inforges, una consultora de tecnología con soluciones de software de gestión, sistemas y ciberseguridad, que se incorpora como patrocinador. Muchísimas gracias a los señores de Inforges por su apoyo. Y sin más, y para darles la bienvenida en este acto, queríamos haber contado con la presencia de don Francisco Serrano, pero por motivos personales no ha podido venir, pero está José Vicente Marco, director territorial de Madrid y subdirector del banco, que les va a dirigir unas palabras en nombre de Ibercaja. Por favor. Vicepresidente del Banco Central Europeo, presidente, junta directiva, socios y socias de Madrid Foro Empresarial, directivos de Ibercaja, que también nos acompañáis por aquí, señoras y señores. Buenos días a todos y en nombre de Ibercaja sean ustedes bienvenidos a este acto organizado por Madrid Foro Empresarial que tenemos el honor de patrocinar. Antes de comenzar mi intervención y por indicación de nuestro presidente, Francisco Serrano, traslado a Madrid Foro Empresarial su felicitación y su agradecimiento por la invitación a inaugurar este encuentro, así como su excusa y así también excusamos su asistencia por cuestiones familiares que le han impedido desplazarse a Madrid como tenía previsto. Para nosotros, en Ibercaja, esta jornada es muy especial por varios motivos, que compartiré de manera breve con ustedes a continuación. En primer lugar, porque nos alegra enormemente comprobar cómo un año más Madrid Foro Empresarial celebra su cumpleaños con mucha salud, con cada vez más socios, más actividad, más proyección y más reconocimiento de la sociedad. En 2025 celebramos la primera década de vida de este ilusionante proyecto. Como bien sabe su presidente, Hilario Alfaro, en Ibercaja apostamos por apoyar esta iniciativa desde sus comienzos en 2015. A lo largo de este intenso y fructífero camino, hemos recorrido juntos, hemos colaborado y hemos sumado esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes que nos unen y que son poner en valor la figura del empresario y fomentar el desarrollo de las sinergias y la competitividad de la empresa madrileña. No en vano, aunque somos un banco aragonés, como todos ustedes saben, donde mantenemos, como no puede ser de otra manera, ancladas nuestras raíces, nos sentimos también profundamente madrileños. Y ello por varios motivos. Primero, porque estamos prestando nuestros servicios aquí en Madrid desde hace ya más de 40 años, tanto en el mundo de particulares como en el mundo de empresas y de instituciones. Este es también nuestro segundo mercado por volumen de actividad y por número de clientes. Detrás, como no puede ser también de otra manera, de Aragón, nuestro territorio de origen, nuestra cuna. Pero también Madrid es el primer territorio de crecimiento para el banco. También porque respaldamos y promovemos decenas de actividades culturales, deportivas y empresariales a lo largo y ancho de toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Aquí hemos tejido múltiples alianzas de largo plazo con organizaciones empresariales y de directivos, administraciones públicas, federaciones deportivas y, por supuesto, no me quiero dejar, como no puede ser de otra manera en el día de hoy, a Madrid Foro Empresarial. En segundo lugar, estamos muy satisfechos por participar en este acto porque contamos con un ponente de auténtico lujo, como es Luis de Guindos. Y esta no es una mera fórmula de cortesía o una frase hecha, sino que tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que al vicepresidente del Banco Central Europeo, que ocupa, por lo tanto, una de las más privilegiadas atalayas para observar la coyuntura económica y de los mercados financieros. Además, su impresionante trayectoria profesional previa, tanto en el sector público como en el privado, le convierte sin duda en una de las voces más autorizadas de la economía europea. Muchas gracias, querido Luis, por la generosidad de haber aceptado esta invitación y por acertar también las preguntas una vez que hayas concluido tu intervención inicial.
Como saben todos ustedes, entre otros ámbitos de gestión, el Banco Central Europeo es el organismo encargado de regular y supervisar a las entidades bancarias de cierta dimensión en la zona euro, como es el caso precisamente de Ibercaja. Y, aunque a menudo desde el sector nos quejamos de las exigencias normativas a las que estamos sometidos, la labor del BCE en estos últimos años ha sido fundamental para robustecer los balances y reforzar la resiliencia de los modelos operativos y de negocio de las entidades bancarias europeas. En la actualidad, el sector es mucho más sólido que antes de la gran recesión, como demostramos, por ejemplo, durante la pandemia o en la crisis de los bancos regionales norteamericanos tras el colapso del Silicon Valley Bank en marzo de 2023. Como consecuencia de ello, y esta es una diferencia muy importante respecto a lo que ocurrió en el periodo 2008-2013, estamos en disposición de continuar cumpliendo con una de nuestras funciones principales de la economía: proporcionar el flujo de crédito que nos demandan las familias, las empresas y las administraciones públicas. En tercer lugar, y ya para ir concluyendo, es un placer para Ibercaja formar parte de este acto porque Luis de Guindos nos va a aportar su visión sobre las perspectivas de inflación, crecimiento económico y estabilidad financiera en la zona euro. Creo que coincidirán conmigo en que la información que nos va a ofrecer resulta especialmente oportuna en estas fechas en las que todos estamos realizando ejercicios de proyección y presupuestación para el próximo ejercicio. Y todo ello, una vez más, en un entorno económico caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad en los mercados. En definitiva, no se me ocurre una mejor manera de empezar esta antepenúltima semana del año y, dicho sea de paso, la última con 5 días hábiles, que con este interesante encuentro protagonizado por Luis de Guindos. Enhorabuena, Hilario, por organizarlo y muchas gracias por contar siempre con Ibercaja. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y atención y aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y un 2025 lleno de salud, éxitos y buenos momentos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. Muchas gracias a Ibercaja. Como siempre, tiene la palabra don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Hilario, por favor. Pues muchas gracias, Michi, como siempre, incondicional y siempre podemos contar con él. Y además socio de Madrid Foro, que la mayoría sois, os animo a que los que no seáis, pues empecéis a pensarlo. Antes de fin de año es lo mejor que podéis hacer. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este 9º aniversario de Madrid Foro Empresarial. Nacimos hace 9 años como un modelo de representación empresarial basado en la independencia y en la influencia. Es un lujo para nosotros que nos acompañe hoy Luis. Muchas gracias, vicepresidente. Y quiero comenzar mi intervención agradeciendo a todos los socios que nos acompañáis hoy de Madrid Foro Empresarial vuestra participación activa y vuestra confianza en el modelo de organización. En total, ahora mismo somos 350 empresas que hemos apostado por la independencia de nuestra organización, una independencia que nos dota de total libertad. Siempre hemos pensado que el trabajador que quiera un sindicato, que se lo pague de su bolsillo, al igual que un empresario que quiera una organización empresarial, que se lo pague del suyo. Por eso en los estatutos de Madrid Foro Empresarial pone que no podemos tocar dinero público, ni subvenciones, ni ayudas, ni fondos de formación, que al final ha sido el cáncer tanto de las patronales tradicionales como de los sindicatos. Por supuesto, gracias a Ibercaja, que camina de nuestro lado desde el principio. Espero que ese problema familiar grave que ha tenido el presidente se solucione. Su apoyo ha sido fundamental para que Madrid Foro Empresarial pueda llegar hasta aquí. Gracias también a Inforges, que nos ha querido apoyar en este aniversario, y gracias a la Fundación Pons, porque en su sede, solo en este año, por ejemplo, hemos hecho más de 100 actos, y así venimos en los últimos años. Uno de los objetivos de Madrid Foro Empresarial es exigir a la Administración lo mejor para los empresarios y defender sus intereses y hacer, desde nuestra parte, propuestas positivas a ellos. Sin condicionamientos, sin presiones políticas de ningún tipo, esta
la suerte de ser una organización totalmente independiente y libre. Los políticos no tienen por qué saber de todo, pero tienen que escuchar a la sociedad civil empresarial. Y en estos momentos tenemos un gobierno que no solo no escucha, sino que agrede a empresas y a empresarios. Nosotros no estamos para defendernos de las agresiones, sino lo que queremos es hacer propuestas en positivos para mejorar y enriquecer el país. Queremos un gobierno que esté al lado de los empresarios y no enfrente. La sociedad civil empresarial tenemos la obligación de ser más exigentes con el gobierno. No podemos admitir la asfixia fiscal a la que nos tiene sometidos a las empresas. Esa presión fiscal es una de las más altas de Europa. Nos encontramos sometidos a una presión impositiva que es absolutamente desproporcionada, sino que además pone en peligro la viabilidad de muchos de nuestros negocios. Los impuestos no son un problema cuando se gestionan con sensatez y se destinan a objetivos productivos, pero lo que estamos viendo es cómo ese dinero se pierde en una maraña de gasto público descontrolado, que no genera valor ni retorno a la sociedad. Otro de los problemas es el inmenso gasto público que tiene España, que ha alcanzado niveles insostenibles. Lo tienen que reducir. En lugar de destinar los recursos a fortalecer infraestructuras, educación y tecnología, vemos cómo se dilapida el dinero en proyectos improductivos. Es hora de priorizar y recortar aquello que no aporta valor. De cada euro malgastado es un euro que podría estar ayudando a una empresa, a un trabajador o a una familia. La actitud actual del Gobierno es preocupante. Parece ver en los empresarios un enemigo a batir, en lugar de un aliado estratégico. Las empresas no solo necesitan apoyo, sino también reconocimiento a su papel clave en la sociedad. Las empresas somos aliadas del progreso. Cada empresa que cierra es una familia que pierde el sustento. Cada emprendedor que abandona es una idea menos para el desarrollo del país. Los empresarios somos quienes asumimos riesgos, generando empleo y contribuimos con nuestros impuestos al bienestar general de todos. Si no se protege a las empresas, no habrá desarrollo en un futuro. Por otro lado, el Gobierno de nuestro país insiste en reducir la jornada laboral. Hoy, por ejemplo, se está negociando en Bruselas los sindicatos con Puigdemont, fuera de España, el tema de la reducción de jornada laboral, sin tener en cuenta que nuestra productividad sigue por debajo de la media europea y que el asentismo laboral en España, lejos de disminuir, va en aumento en todas las comunidades. Si queremos mejorar las condiciones laborales, necesitamos empresas competitivas, trabajadores comprometidos y un entorno de trabajo eficiente. Imponer medidas sin fortalecer antes la estructura empresarial es condenar al fracaso el tejido productivo. Hay que pensar en las pymes y en los autónomos a la hora de adoptar medidas referentes a variaciones en el tiempo de trabajo o en el salario mínimo interprofesional, así como a continuar con los aumentos de las cotizaciones sociales que en enero del 25 volverán a incrementarse tanto en sus bases como en sus tipos. Y una de las mayores irresponsabilidades del actual Gobierno de España es lo que afecta directamente al tejido empresarial, que es la incapacidad para gestionar los fondos europeos. Según las últimas cifras que han salido hace una semana, aún no se han gastado el 82% de los fondos previstos para el 2024. Apenas se ha distribuido el 17,7%. En un momento en que tantas empresas necesitan apoyo, es imperdonable que no se utilicen estos recursos. Esta ineficacia tiene consecuencias reales, empresas que cierran, empleos que se pierden y una economía que se estanca. La verdad, pensamos que es una vergüenza. También debemos exigir seguridad jurídica. Esta hiperregulación a la que nos tiene sometido el Gobierno en materia fiscal, laboral y administrativa genera inseguridad y desincentiva la inversión. Sin un marco legal estable y predecible, los inversores miran a otros países y con ellos se van las oportunidades que tanto necesita la economía española.
No hay duda de que la sociedad civil empresarial debe tener un protagonismo mayor en las decisiones políticas y el empresario debe ser centro de atención. Pero los políticos que nos gobiernan hoy no nos escuchan. Como estamos en fechas navideñas, aquí os dejo la Carta de Reyes de Madrid Foro Empresarial. Necesitamos que el Ayuntamiento y la comunidad nos ayude a exigir al Gobierno que ponga en marcha el Palacio de Congresos de la Castellana, que sigue paralizado en Madrid y Madrid no se lo puede permitir. Lleva décadas cerrado. También pedimos al Ayuntamiento y a la comunidad que nos ayude a presionar al Gobierno central para poner en marcha y agilizar el AVE Madrid-Lisboa, que eso sería unir el Mediterráneo con el Atlántico, Lisboa, Madrid-Valencia. Y lo debemos lograr antes del 2030 para que sea una realidad. Otra de las demandas de nuestra organización es la implantación de la tasa Cervantes, que no deja de ser la aportación económica que hacen los turistas cuando nos visitan en Madrid. Una fórmula de éxito comprobado en otras ciudades europeas para captar recursos, para promocionar de manera decidida la Comunidad de Madrid y Madrid como capital en el exterior, ya que las partidas que destina el Ayuntamiento y la comunidad a través de IFEMA son claramente insuficientes. Tampoco estamos de acuerdo con el registro de viajeros que se ha aprobado hace un par de semanas. No deja de ser un cacheo virtual a los turistas que nos visitan, siendo el turismo la primera industria del país. No se justifica ni por prevención ni por protección, ni es necesario ni es eficaz, y pedimos que se modifique o que se retire definitivamente. Para seguir creciendo y estar preparados para el futuro, hay que pedir al Gobierno que estudie la posibilidad de construir un segundo aeropuerto en Madrid, como tienen las principales capitales europeas. Necesitamos las infraestructuras necesarias para jugar en primera división. Otro de los asuntos que preocupa a Madrid Foro Empresarial es el asentismo laboral. En la Comunidad de Madrid el asentismo laboral sigue aumentando año a año, igual que en el resto de las comunidades. Tenemos en los próximos días, pasado Navidad, una reunión con la consejera de Economía para plantearle la necesidad de contar con un monitor con datos reales que nos ayude a analizar los motivos de estas cifras y así entre todos busquemos soluciones. Desde aquí queremos invitar al resto de las patronales y a los sindicatos a trabajar conjuntamente. Además, a Madrid Foro Empresarial nos preocupa enormemente la dificultad cada vez mayor para acceder a la vivienda en la región, que si el Gobierno no pone solución, de Madrid huirá el talento joven. No hay duda de que Madrid está consolidándose como una de las capitales más dinámicas de Europa. Desde Madrid Foro Empresarial estamos trabajando para apoyar la creación de nuevos centros culturales y de ocio repartidos en otras zonas de Madrid para descongestionar el centro turístico. Ya hemos logrado que se vaya a construir en la ciudad la noria más grande del mundo, que será en el Parque Tieno Galván, una propuesta que le presentamos desde Madrid Foro Empresarial al Ayuntamiento con financiación privada al 100% y ha sido aprobada. Desde que den la licencia estará acabada en los siguientes 2 años. Al alcalde, y ya es lo último, le pedimos que meta a Madrid en la carrera para los Juegos Olímpicos del 2040. Ya sé que quedan 16 años, pero Alemania y Berlín han empezado a trabajar ya en ello. Madrid se merece tener unos Juegos. No me extiendo más, pero como sabéis, Madrid Foro Empresarial defiende que nuestra obligación moral como empresarios es devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella. Quiero aprovechar para compartir con vosotros que el mayor orgullo de nuestra organización es haber logrado que Madrid vaya a contar con el primer centro de paliativos infantiles de España. Su construcción ya ha comenzado y durará 18 meses en total. Os aseguro que Madrid Foro Empresarial continuará siendo un espacio donde las ideas
se conviertan en propuestas y las propuestas en acciones concretas, todas para mejorar la Comunidad de Madrid. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, quiero mostrar nuestro apoyo de los empresarios de Madrid con las pymes y autónomos de Valencia. Reitero mi agradecimiento a todo el equipo que hace posible Madrid Foro Empresarial, al equipo capitaneado por Paloma, por Manu y por Bea. A Michi, que es nuestro socio incondicional en este tipo de actos, a nuestros socios, a mi junta directiva, a los expertos y ponentes que nos han acompañado a lo largo de este año y, por supuesto, a nuestros patrocinadores, que sois pieza clave en el proyecto. Sin más, dejo el micrófono a Luis, porque estamos deseando escuchar tus reflexiones sobre los retos económicos actuales y futuros. Muchas gracias, feliz Navidad y luego nos tomaremos un café todos juntos. Muchas gracias. Gracias, presidente, pero déjame que presente a nuestro invitado. Digo, por darle un poquito de coba, ¿no? Como don Luis. Desde 2018, Luis de Guindos es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Su trayectoria, lo decía José Vicente, combina una destacada experiencia en el ámbito público y privado, lo que le posiciona como una figura clave en el panorama económico europeo, mundial. Economista de formación, Luis de Guindos ha desempeñado importantes funciones en el Gobierno de España. Fue ministro de Economía, Industria y Competitividad entre 2011 y 2018, periodo en el que lideró reformas económicas cruciales para la recuperación tras la crisis financiera. En el sector privado ocupó puestos de alta dirección en empresas como Lehman Brothers, AVE Asesores. Ahora sí, don Luis, estamos deseando escucharte. ¿Qué hay? Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Madrid Foro Empresarial por esta invitación, a los patrocinadores. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo voy a intentar ser corto, porque creo que después tenemos un coloquio que siempre es la parte más amena para todos, ¿no? Y más interesante, donde ustedes me plantean las preguntas que consideren especialmente relevantes. Yo me voy a referir rápidamente a la situación económica en la zona euro. La verdad es que este evento tiene lugar unos días después de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el miércoles y jueves pasado, en el cual pues, decidimos bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos y simultáneamente pues, hicimos públicas nuestras proyecciones. 4 veces al año el BCE hace una actualización de sus proyecciones de crecimiento, de inflación, de evolución económica en la zona euro. Rápidamente, los principales datos que me gustaría destacar. En las proyecciones lo que se ve es que continuamos reduciendo lo que es nuestra visión de la evolución económica, el dinamismo de la economía europea. Prácticamente lo que estamos viendo es que este año se va a crecer claramente por debajo del 1%, el año que viene habrá una ligera recuperación y esperamos que esa recuperación continúe también en el año 26. Sin embargo, déjenme decirles una cuestión, es decir, la razón fundamental por las cuales no se está produciendo la recuperación, que desde hace trimestres, pues tanto nosotros, el BCE, como otras instituciones venían proyectando, es la evolución muy estabilizada, prácticamente sin crecimiento económico tanto del consumo como de la inversión. En el ámbito de la inversión se debe fundamentalmente a problemas estructurales después de la pandemia. Eso se analiza perfectamente en el informe Letta y en el informe Draghi. Pero el consumo, nosotros esperábamos una recuperación fundamentalmente por un incremento de la renta real disponible de las familias europeas. Se ha producido una caída fuerte de la inflación, el comportamiento del mercado laboral es bueno y hemos ido viendo cómo los salarios en Europa se han ido aproximando a lo que era la inflación pasada. Y, por lo tanto, ha habido un incremento de la capacidad adquisitiva. Pero, sin embargo, los europeos no están consumiendo. No están incrementando, mejor dicho, su consumo. Ello tiene que ver fundamentalmente con una percepción del futuro económico complejo, riesgos geopolíticos, problemas de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde está la principal clave de la falta de una recuperación más intensa en la zona euro.
Y vuelvo a repetir, en el ámbito del mercado laboral la evolución es muy positiva, es decir, la tasa de paro en Europa está prácticamente en un mínimo desde el relanzamiento de la zona euro y sigue habiendo creación de empleo, con menos intensidad que hace unos trimestres, pero continúa habiendo un buen comportamiento del mercado laboral. La inflación, las noticias de la inflación han sido positivas. La inflación, simplemente recordar que hace prácticamente 2 años estaba por encima del 10% y hoy está ligeramente por encima del 2%, tanto la inflación general como la inflación subyacente. Ello tiene que ver con una buena evolución de los precios de la energía, pero también tiene que ver mucho con lo que han sido las decisiones de política monetaria que se han ido tomando. Es decir, la política monetaria ha funcionado y ha tenido un impacto importante a la hora de desacelerar la inflación. Nuestras proyecciones ponen de manifiesto que esperamos que a lo largo del año próximo, en el año 25, la inflación converja de una forma clara hacia nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%. Y eso es un elemento fundamental, ha aumentado nuestra confianza al respecto y esto se refleja en lo que son las decisiones de política monetaria. ¿Sigue habiendo riesgos? Por supuesto que sigue habiendo riesgos. Yo al final me referiré a lo que es el entorno geopolítico y a lo que es la situación desde el punto de vista de incertidumbre política, de las políticas económicas en el conjunto de la economía mundial, pero, vuelvo a repetirles, tenemos cada vez más confianza en esa convergencia hacia nuestra definición de estabilidad de precios. Hay un factor todavía que creemos que se tiene que moderar, que es la evolución de los precios de los servicios, la inflación del sector servicios, que está muy ligado a lo que es el comportamiento salarial, que también consideramos que en el año próximo se va a ir desacelerando y, por lo tanto, que los servicios también ayudarán a esta convergencia de la inflación hacia la estabilidad de precios. La decisión de política monetaria tiene mucho que ver con esta percepción, con esta realidad de evolución de la inflación. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es basarnos en estas proyecciones, en lo que son los datos que se van produciendo de la inflación, en lo que es la transmisión de la política monetaria a la realidad económica y a partir de ahí tomamos nuestras decisiones. Hemos reducido 4 veces ya los tipos de interés en 25 puntos básicos y el planteamiento, que es un planteamiento en el cual iremos viendo cómo se van produciendo los datos, cómo se va analizando la evolución de la situación económica, sigue siendo de una enorme prudencia. Prudencia, pero con una trayectoria clara. Si efectivamente la inflación se ajusta a lo que son las proyecciones, no tengan ustedes la más mínima duda que la trayectoria de la política monetaria continuará en el sentido que hemos estado viendo en los últimos meses. En definitivas cuentas, yo lo que les diría es que el entorno de incertidumbre económica es enorme. Es enorme por riesgos geopolíticos, saben ustedes perfectamente la situación en Oriente Próximo, la situación en el conflicto de Ucrania y también tenemos una nueva administración en Estados Unidos que ha anunciado cambios de política económica relativamente importantes. Yo aquí les diría que creo que existen varios riesgos al contexto internacional, la globalidad de la economía mundial. La primera es la vuelta del proteccionismo. El proteccionismo, si efectivamente en Estados Unidos se toman las decisiones que ha anunciado la futura administración americana, el nuevo presidente electo, lo que va a suponer fundamentalmente es la imposición de aranceles, tanto en Europa como en el caso de China y también en otras jurisdicciones del mundo. Y siempre que en este tema del proteccionismo es muy importante tener en cuenta que cuando se toma una primera decisión de subir unos aranceles, tú esperas o no esperas que el de enfrente reaccione, pero el de enfrente normalmente suele reaccionar, ¿eh? Y entonces te puedes encontrar con una especie de círculo vicioso de una guerra comercial. Una guerra comercial sería extremadamente negativa para el crecimiento de la economía mundial, también tendría consecuencias desde el punto de vista de la inflación. Para Europa sería, vuelvo a repetir, muy negativa, pero en última instancia sería una situación en la que todos perderían. Es, como dicen los anglosajones, una situación de perdedor-perdedor. Todo el mundo perdería. Por lo tanto, ahí hay un primer riesgo, un riesgo importante, y creo que es fundamental intentar evitar, como decía anteriormente, una guerra comercial con las consecuencias que tendría desde el punto de vista de la economía global. Una segunda, además, cuando se inicia una guerra comercial, y a veces tenemos que volver a lo que pasó, por ejemplo, en los años 30, es decir, tenemos que irnos antes de la Segunda Guerra Mundial, también el tipo de cambio suele ajustarse, ¿eh? Y el tipo de cambio entonces se vuelve mucho más volátil e incluso se puede convertir en un instrumento
que acompaña a lo que es la guerra comercial. Y esto sería extremadamente negativo. Toda manipulación artificial del tipo de cambio acaba teniendo consecuencias. Y su instrumentalización como un elemento adicional desde el punto de vista del proteccionismo también suele tener respuestas y suele agravar, como decía anteriormente, las tendencias de lo que son el proteccionismo habitual vía aranceles o vía cuotas o distorsiones del comercio. Por último, también déjenme decir, tenemos la política fiscal. La política fiscal en Europa tenemos varios países con una situación fiscal de debilidad, que además con problemas desde el punto de vista de lo que es la situación política, que de algún modo pues incrementa las incertidumbres con respecto a la necesaria consolidación fiscal, que tiene que ser una consolidación prudente, pero que tiene que estar ahí. En definitiva, y yo con esto ya acabo, Europa se encuentra en una encrucijada, es decir, el nivel de incertidumbre yo creo que es el más elevado prácticamente desde la pandemia. Pero en el caso de la pandemia era una especie de situación en la que todos sabíamos lo que teníamos que hacer, es decir, la política monetaria, la política fiscal actuaron de forma muy clara, de forma relativamente coordinada para hacer frente a una crisis global. Ahora, sin embargo, la situación es más compleja. La situación es más compleja porque, evidentemente, depende de riesgos geopolíticos y, como decía anteriormente, de incertidumbres políticas. En esas circunstancias, la buena noticia es que consideramos que cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo de estabilidad de precios, del control de la inflación y que, evidentemente, antes o después se tiene que producir la recuperación. Y tal vez el mensaje que les quería pasar, el último que les quería pasar, es que en una situación de potencial fragmentación del mundo, la respuesta necesariamente tiene que ser la unidad desde el punto de vista o desde el entorno europeo. Si vamos cada uno por nuestro lado, no tengan ustedes la más mínima duda de que Europa, en última instancia, será afectada por esta fragmentación de la economía mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor de Guindos. Bueno, Luis, hemos quedado en que te voy a tutear. Efectivamente, como hemos adelantado, tenemos unas preguntas que nos han mandado los socios. La primera que tengo, creo que ya has dicho algo de ella, pero como nos la manda Ibercaja, yo quiero preguntártela y añadirte un ingrediente con otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo pueden afectar las tensiones geopolíticas, has mencionado, al crecimiento de la economía europea, a la evolución de la inflación y, como consecuencia de todo ello, a las decisiones de política monetaria? Yo añado el ingrediente de ¿cree que Europa debería abandonar su postura de parte en el conflicto entre Ucrania y Rusia y apostar por una parte de mediador? Bueno, yo en temas geopolíticos, yo tengo mi visión personal en relación con el conflicto y, por supuesto, que mi visión personal en relación con el tema de Ucrania es que en Ucrania no solamente se está librando una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre los valores liberales, que son los europeos tradicionales, y los iliberales. Y, por lo tanto, creo que va más allá estrictamente del conflicto. Y, por lo tanto, yo creo que para Europa es fundamental que se alcance un acuerdo de paz, sin duda, pero que el acuerdo de paz deje claro lo que son el mantenimiento de estos valores liberales. Volvamos al tema de me tengo que acercar, sí, porque si te miro a ti, entonces no hablo, perdón, no se me oye. Bien, la otra cuestión, yo me he centrado mucho en todo lo que tiene que ver con los riesgos derivados de una potencial guerra comercial. Y creo que lo he resaltado. Una guerra comercial es algo que, bueno, prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial el mundo se ha ido liberalizando desde el punto de vista de los intercambios comerciales. Cada vez hemos ido dando pasos hacia unas menores trabas a lo que son los flujos comerciales y a lo que son los flujos de capitales. Ha habido siempre situaciones de subida, situaciones más complejas, pero la tendencia era clara. Ahora, sin embargo, si efectivamente se ponen en marcha, pues lo tendremos que ver, lo que hace la nueva administración americana, pues el planteamiento que viene o el que él trae en relación con el tema comercial, se puede producir una situación distinta, es decir, puede ser una inversión de lo que ha sido una tendencia clara desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ello no es baladí, ello tiene consecuencias porque la globalización de la economía mundial
ha permitido, aparte de sacar a millones de personas de la pobreza en el mundo, también ha permitido pues, un crecimiento muy importante de la economía global, que se acelera prácticamente desde la caída del muro de Berlín. Es decir, que ahí Europa además pues, se beneficia del dividendo de la paz, que ahora es el que se está poniendo en cuestión como consecuencia del conflicto, como he comentado anteriormente, de Ucrania. Ese es algo que tenemos que tener en consideración. Yo simplemente les diría una cuestión, es decir, una subida de aranceles por parte de una jurisdicción importante como es Estados Unidos en relación con otras como Europa, como China, produce inmediatamente lo que se denomina modificaciones en los flujos comerciales que hacen que desde el punto de vista de lo que es la reacción de las contrapartes, pues suelen ser en última instancia necesarias y puede producir, como decía anteriormente, una guerra comercial, un círculo vicioso que sería muy negativo, especialmente desde el punto de vista del crecimiento económico. Pero también podría tener impacto desde el punto de vista de lo que es la inflación, aunque menos intenso, porque el menor crecimiento económico, lógicamente, se trasladaría a menores tensiones inflacionistas. Por lo tanto, bueno, esperemos que el sentido común se imponga y que no lleguemos a esa situación. Es muy importante para Europa, pues, a futuro negociar con Estados Unidos, siempre teniendo en consideración que, en última instancia, debemos mantener lo que son los valores de cooperación internacional, de cooperación desde el punto de vista de los organismos multilaterales, porque ahí ha estado una de las bases del crecimiento económico en las últimas décadas en el mundo. Cambiamos de tema. Perdón, estoy acostumbrado a tener diademas, perdón, don Luis. ¿Cuándo van a evitar o cuándo van a emitir los bancos nacionales y, por lo tanto, el Banco Central Europeo monedas virtuales? Añado la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merecen las criptomonedas y, en concreto, el Bitcoin? Bueno, yo no sé cuál es la base, el fundamento económico del Bitcoin. Cuando uno compra una acción o compra un bono, pues evidentemente hay unos fundamentos al cual se superponen un sentimiento de mercado que da lugar a una valoración. Yo no sé cuáles son los fundamentos económicos del Bitcoin. El Bitcoin es la principal criptomoneda. Después hay otras, como son las stablecoins, que esas son distintas porque esas tienen un cierto sustento en una cartera. La única ventaja del Bitcoin es que prometen su escasez, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso también habrá que comprobarlo en última instancia. Y después lo que sí es interesante de las criptomonedas es el sistema de distribución, que es lo que se denomina el DLT, ¿eh? Es decir, es una distribución descentralizada que yo creo que sí puede tener futuro desde el punto de vista de lo que son la negociación en los mercados de valores. Por lo tanto, el Bitcoin, bueno, pues sé que ha subido mucho de valor. Si alguien invirtió en un Bitcoin, pues hace 15 años, pues ha ganado mucho dinero. Pero, vuelvo a repetir, yo no sé cuáles son los fundamentos y, lógicamente, su valoración va a estar muy ligado a lo que tiene que ver con el sentimiento del mercado. Y en última instancia, pues parece que la nueva administración americana pues que quiere favorecer la utilización del Bitcoin. Una vez dicho eso, y no tiene relación con el tema de las criptomonedas, nosotros estamos en la fase de estudio para el lanzamiento del euro digital. El euro digital es exactamente igual que el euro físico, pero en vez de tenerlo en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, lo vamos a tener en el teléfono móvil, y seremos capaces de hacer transacciones con ellos. Es un medio de pago, no es un depósito de valor. Esto es algo que es muy importante. Va a ser un medio de pago alternativo, adicional. Es un medio de pago, igual que ahora pagamos con efectivo, pues podremos pagar con transacciones con el euro digital. No va a pagar un tipo de interés y va a tener ciertas limitaciones porque, evidentemente, el euro digital tiene una gran ventaja, y es que detrás de la emisión del euro digital, igual que pasa con los euros físicos, está el Banco Central Europeo, que por definición un Banco Central no puede quebrar, ¿no? Estamos analizando las implicaciones desde el punto de vista de la estabilidad financiera, pero yo creo que va a ser otra alternativa más en un mundo cada vez más digitalizado y en el cual, pues, lo que son
los billetes y las monedas, el euro físico, se siguen utilizando. Y una de las cuestiones que me sorprendí, por ejemplo, en Alemania, es la intensidad de la utilización, ¿no?, que sigue teniendo los billetes y las monedas en euros. Pero la tendencia es decreciente. Yo creo que se va a mantener, ¿no? Es decir, que todo siempre se continuará utilizando el dinero físico, el dinero del Banco Central, emitido por el Banco Central de forma continuada. Pero el euro digital va a ser un complemento del mismo. Algo de mucha actualidad también aquí en España. ¿Cómo valora el Banco Central Europeo la posible concentración bancaria? Bueno, nosotros no valoramos la concentración bancaria. Nosotros hemos hecho un informe. Por ejemplo, en el caso de la fusión o de la potencial fusión o del intento de fusión, de toma de control del Banco Sabadell y del BBVA, nos hemos basado en cuestiones de solvencia. El tema de la concentración bancaria, potenciales implicaciones desde el punto de vista de competencia, depende de otras autoridades, ¿no? Está en manos de las autoridades de competencia ahora españolas. Espero que se haga un análisis serio al respecto. Es muy importante cuál es el mercado relevante. El mercado relevante en el ámbito bancario es un mercado bastante local, pero vamos, esto os lo digo porque yo fui responsable de las instituciones de competencia hace años, y entonces se tendrá que analizar, y espero que se analice con profesionalidad, pero ahí el Banco Central Europeo no tenemos opinión al respecto. Nosotros emitimos nuestra opinión sobre solvencia, y los dos bancos en cuestión son bancos solventes, y por lo tanto el tercero resultante también sería banco solvente, ¿no? Y por lo tanto ese es el sentido de nuestra opinión. Ha quedado claro. Nos mandan otra pregunta. Tiene una previa introducción. ¿Europa atraviesa el nivel de incertidumbre económica más elevado en años? Da la impresión que las políticas europeas y los fondos de recuperación tienen un impacto limitado. La pregunta: ¿cuáles son, a su juicio, las causas principales de la crisis de competitividad industrial y de innovación que sufre Europa? Bueno, primero con los fondos de nueva generación. Los fondos de nueva generación, nosotros creemos que son muy positivos, pero en un reciente análisis del Banco Central Europeo hemos de alguna forma reducido el impacto que podía tener estos fondos en la recuperación europea, en el crecimiento europeo. Y la razón fundamental es que los países han retrasado su implementación. Es decir, si se hubiera seguido lo que nosotros pensábamos que iba a ser la puesta en práctica, la utilización de los fondos que nosotros inicialmente habíamos proyectado, el impacto sería más positivo. Ahora lo hemos reducido, pero lo hemos reducido porque lo hemos alargado en el tiempo, y creemos que es muy importante que las administraciones públicas, la de todos los países, y ahí tanto España como Italia son especialmente beneficiarios, como saben ustedes, lo implementen de una forma rápida y eficaz. Esa es la primera consideración. En el tema de competitividad, vamos a ver, Europa tiene varios problemas, es decir, el crecimiento potencial de Europa es inferior al de Estados Unidos. ¿Por qué? El crecimiento potencial es el crecimiento que puede tener una economía durante un periodo de tiempo de 10 años, ¿no? Y que es fundamental a efectos de lo que es el bienestar de la sociedad, la evolución empresarial, lo que es la situación desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay varias razones. La principal razón es que la productividad en Europa es inferior a la productividad en Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque el nivel de inversión en Europa se queda bastante atrás en relación con Estados Unidos en el ámbito de innovación y en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías. Es decir, las grandes empresas tecnológicas están en Estados Unidos. Si uno ve, por ejemplo, lo que son las valoraciones de las grandes compañías americanas y las compara con las europeas, las divergencias son tremendas. El hueco es muy importante. Yo siempre pongo de manifiesto que, por ejemplo, la capitalización del banco americano más grande, que es JP Morgan, es prácticamente la misma que la de la edición de los 10 grandes bancos europeos. Y lo mismo ocurre cuando uno ve la valoración de mercado de Amazon, de Google, de Meta. Es decir, en Europa la valorización más grande me parece que es la de las compañías farmacéuticas danesas, ¿no? Las que se dedican al medicamento contra la obesidad, ¿no? Bueno, eso pone de manifiesto que hay una divergencia desde el punto de vista de innovación. Después, Europa tiene otro problema, que es la demografía. Es decir, a veces la sociedad europea y también la sociedad española están envejeciendo. Y cuando una sociedad envejece,
la capacidad de innovación y de asunción de riesgos, que está muy ligado a lo que es la innovación, se reduce. Normalmente los riesgos lo toman siempre, ustedes lo saben, los emprendedores relativamente jóvenes, hombre, después todo, pero ya si has tenido éxito, ya lógicamente te vas estabilizando, ¿no? Y ya no tienes esa capacidad o esa intención y esa necesidad de asumir riesgos que en última instancia está detrás de lo que es el espíritu empresarial, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes que son empresarios y que saben perfectamente que en última instancia ese sentimiento de la necesidad de emprender está detrás de la prosperidad de los países. Y por otro lado también tenemos problemas desde el punto de vista de lo que es la integración económica. No tenemos un mercado interior, no tenemos un mercado laboral único en Europa, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no tenemos un mercado de capitales único, tenemos una unión bancaria relativamente coja, porque aunque tenemos el Banco Central como supervisor y después una institución responsable de la resolución europea, sin embargo no tenemos un fondo de garantía de depósitos único y tampoco tenemos una política fiscal integrada. Por lo tanto, cuando todos esos factores se meten en la coctelera, lo que te sale en última instancia es que Estados Unidos pues, tiene más crecimiento potencial que Europa y, evidentemente, eso es lo que de algún modo hay que intentar evitar. ¿Cómo se puede hacer? Pues avanzando en la integración europea. Yo antes, en el mensaje final que les pasaba, es decir, en un mundo cada vez más fragmentado, la única salida viable desde el punto de vista de lo que puede ser el futuro próximo es una Europa más integrada. Y si eso no se consigue, pues evidentemente esta decadencia de alguna forma continua, yo no diría secular, pero que sí dura ya unas décadas de Europa con respecto a Estados Unidos o a otras jurisdicciones como es China, pues continuará. ¿Soporta un par de preguntas más, don Luis? Sí, por supuesto. El siguiente socio nos manda esta consideración. Creo que algo ha dicho en sus palabras iniciales. Perdona, que se me escapa el tuteo. En tus palabras iniciales, Luis. Estamos viviendo meses de continuas bajadas de los tipos de interés con el consiguiente ahorro para los hogares. La pregunta, ¿dónde cree que pueden terminar los tipos a finales de 2025? Vamos a ver, pues yo creo que, yo no lo sé y yo creo que nadie lo sabe. Es decir, en esto yo sé que tengo compañeros en el Consejo de Gobierno que me dicen que hay una tasa natural de tipo de interés que en última instancia es un valor que no es observable y que, bueno, te dan un rango entre el 1,75 y el 2,5. Bueno, esto del rango. Yo tenía un profesor de Historia del Pensamiento Económico que en la universidad que decía que si tú dices que el hombre hace pis por el ombligo, es falso. Pero si dices 1 metro arriba o 1 metro abajo, a que lo metemos en el rango. Bueno, bien, pues aquí también va a depender mucho del rango, ¿no? Y entonces lo que les iba diciendo, yo lo que sí creo es que la trayectoria, lo he dicho anteriormente, de la política monetaria es clara. Si se cumplen nuestras proyecciones de inflación, que creemos que cada vez tenemos más confianza que se van a ir cumpliendo, la evolución de la política monetaria es clara. Continuará en función de las bajadas o sea, haciendo un seguimiento de las bajadas que hemos tenido en los últimos meses, que han sido 4 bajadas del 0,25, que es un punto. Y después déjeme decirle otra cuestión. La política monetaria no es el tema del ajuste fino de la política monetaria es un instrumento que actúa en 2 fases y de una forma muy agregada. En primer lugar, actúa a través de lo que son las condiciones de financiación de los bancos, fundamentalmente, que es los principales intermediarios del sector financiero en Europa. Nuestras subidas o bajadas de tipos se trasladan a esas condiciones de financiación de los bancos y, posteriormente, esas condiciones de financiación de los bancos se trasladan a lo que es las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, las decisiones de compra de vivienda de las familias y de las empresas europeas. Y, por lo tanto, tiene un cierto decalaje, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ya intento no ser pretencioso al respecto. Nadie sabe cuál va a ser el final, dependerá de los datos que vayamos recibiendo, pero la trayectoria y el viaje de la política monetaria pues está relativamente clara si se cumplen lo que son nuestras proyecciones. Bueno, una última pregunta que me están haciendo ya señales la Guardia Civil. ¿Considera agotada la Agenda 2030?
No, yo creo que la Agenda 2030 tiene cosas interesantes y tiene cosas positivas y, bueno, y que de algún modo pues hay que intentar. Es decir, si ustedes me preguntan, por ejemplo, el tema del cambio climático. ¿El cambio climático es una realidad? Por supuesto que es una realidad y yo creo que todos lo vivimos. La cuestión es que hay que aplicar pues, políticas que sean las adecuadas al respecto. Nosotros podemos hacer una pequeña contribución desde la política monetaria. Pero vamos, nosotros hemos empezado a ver que, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático puede tener impacto en lo que es la inflación y en lo que es el crecimiento económico en Europa. Aparte de lo que son tanto la transición verde como lo que son los eventos en última instancia o los acontecimientos tristísimos, por ejemplo, como el que hemos vivido en Valencia, ¿no? Lo que son las catástrofes, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que hacerlo con inteligencia, teniendo en cuenta que no puede ser una política que se vea como una política elitista para determinados ámbitos únicamente, sino que tiene que tener en consideración que en la transición pueda haber un impacto sobre segmentos específicos de la población y, evidentemente, ahí los poderes públicos tendrán que actuar. Pues muchísimas gracias. Le invito a que vea junto con todos nosotros un vídeo que hemos preparado especialmente para la ocasión. Gracias, señor de Guindos. Y prestar atención a la pantalla, por favor. Hola, soy Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Si tienes un negocio, te apasiona Madrid y quieres que tu voz sea escuchada, Madrid Foro Empresarial es tu casa. Tenemos experiencia, tenemos ganas y sobre todo tenemos algo que los demás no tienen, la fuerza de ser libres.
la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua. Solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! La gente Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por asistir. Ahora lo dijo el presidente, gentileza de Ibercaja Inforges. Nos vamos a tomar un cafelito con pastas, pero antes aquí vamos a hacer la foto de familia con nuestro invitado, Luis de Guindos, la familia Madrid Foro. Y lo dicho, vamos a tomar un cafelito y a discutir de todos estos temas que ha dejado sobre la mesa nuestro invitado. Buenos días y muchas gracias a todos.